Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver eh, esta última parte de administración del riesgo. Ya de a poco nos vamos acercando al final de la materia. Y bueno, en los próximos meses esperemos, seremos colegas, ¿no? En mi caso soy licenciado en administración, igual que lo van a hacer ustedes en muy poquito tiempo. Así que aquí tienen indicado mi mail, cualquier consulta o que tengan más allá de la materia. Como siempre les digo cuando doy esta clase presencialmente, cuenten conmigo. Eh, y bueno, siempre a disposición. En este caso vamos a ver algunos de los conceptos que ya estuvimos viendo en otra parte de la materia, pero lo vamos a aplicar a la administración del riesgo. En principio vamos a ver algo de futuros y forwards, vamos a ver unos ajustes en las coberturas para poder hacer óptimas las mismas. Después vamos a ver algunas herramientas nuevas, qué hacemos cuando tenemos que cubrir posiciones de largo plazo, qué herramientas tenemos y qué ajustes podemos hacer. Vamos a ver algo de swaps, que son uno de los derivados más utilizados. Después vamos a ver algunas estadísticas también. Y después vamos a cerrar charlando un poco de otras coberturas, como son el eurodólar, el T-bone, el FRA. Y después vamos a ver bien sobre el final de la clase qué significa cada uno de ellos. Así que bueno, vamos a meternos directamente en la primera parte, que son las coberturas de corto plazo. Y en particular, primero que nada vamos a arrancar viendo un ajuste que se suele hacer en las coberturas. ¿Se acuerdan que cuando calculábamos la cantidad de contratos de futuros a comprar, lo hacíamos o a vender, determinando el tamaño de la posición? Es decir, cuánto activo tenemos que cubrir, dividido el tamaño de un contrato. Y a partir de profundizar un poco más el análisis, uno puede descubrir que dado que el spot y el futuro no varían de la misma manera, ¿esto qué quiere decir? Que el coeficiente de correlación entre spot y futuro no es 1. Si recordamos por el principio de convergencia, sabemos que al vencimiento los dos tienden a converger, valga la redundancia, es decir, a llegar a un mismo valor, con lo cual el comportamiento esperado de cada uno es que uno tienda a subir y el otro tiende a bajar. Entonces, lo que se puede hacer es hacer un ajuste en la cantidad de contratos, estudiando cómo se da esta variación a lo largo del tiempo, y eso es lo que se llama el ratio de cobertura. El ratio de cobertura nos indica básicamente qué parte del subyacente está cubierto sobre el total expuesto. Y en definitiva, uno quizás podría pensar que siempre 1 sería el valor ideal, pero en muchas ocasiones sucede que a partir de esto que les mencionaba, de la variación del futuro y la variación del spot, podemos aprovechar esa variación para comprar una cantidad que sea óptima de contratos y de esa manera no comprar ni de más ni de menos y ser lo más eficiente posible. Bien, fíjense que acá en la filmina está indicado eh, cuál es una de las fuentes de restricciones, que por un lado puede pasar que, ¿se acuerdan si tomamos futuros? Que tengamos un activo que se negocie en el mercado de futuros, en ese caso estudiaremos la relación entre el spot y el futuro, pero también puede suceder que tengamos una diferencia de activos, que era una de las causas, si recuerdan, del riesgo de base. Entonces eso se convierte en una restricción. Fíjense que dice disponibilidad de los activos financieros, es decir, si nosotros queremos cubrir un combustible, por ejemplo, y no tenemos un futuro sobre combustible, sino que lo tenemos sobre el petróleo, y además la correlación que exista entre esos dos activos. Bien, entonces el objetivo en este caso es construir una cobertura de una manera óptima, teniendo en cuenta que acá está indicado eh, que la ganancia se obtiene como la diferencia entre el flujo de fondo hoy y el flujo de fondo incierto, es decir, el precio futuro. Y H, que aparece allí, es la cantidad de contratos de futuros que nos asegura un resultado, teniendo en cuenta las variaciones que se pueden producir entre el futuro al abrir la posición y al futuro al cerrarla. Bien, y aparece allí indicado pi como la ganancia. Si hacemos una serie de derivaciones, podemos llegar a cómo calcular ese h. Y aquí justamente está expresado el h asterisco. Como les decía, el h asterisco es un ajuste,
si nosotros miramos eh, abajo, aquí en esta parte, fíjense que el H asterisco aparece ajustando la cantidad de contratos que veníamos calculando hasta el momento. Como bien les decía, hasta el momento nos veníamos guiando por el tamaño de la posición a cubrir, que es el NA, sobre el tamaño de un contrato de un futuro. Y ahora lo que hacemos es introducir un ajuste, que es lo que se llama H asterisco, que es el ratio de cobertura, y que lo que hace es, como les decía hace un ratito, estudiar, fíjense, cuál es la correlación entre el spot y el futuro y multiplicarlo por la variación en los precios del spot dividido la variación en los precios del futuro. Entonces, esto nos permite estudiar cómo es la dinámica del, del activo desde que se empieza a negociar el contrato de futuro hasta su vencimiento. Esto también lo podríamos utilizar en el caso de que tengamos activos distintos. Entonces, como les decía hace un ratito, si tenemos, por ejemplo, combustible con petróleo, en vez de estudiar spot y futuro, lo que vamos a estudiar es el activo a cubrir en relación al activo que se negocia en el contrato de futuros. En ese caso estudiaríamos la correlación, por ejemplo, entre el barril de crudo y el precio del combustible, y lo multiplicaríamos por el desvío en el precio del combustible dividido el desvío en el precio del barril de petróleo. Después, algo que podemos también tener en cuenta es que en general, cuando uno estudia estas variaciones históricas, son bastante útiles y suelen asemejarse bastante a lo que va a pasar en el futuro, ya que los activos a largo plazo mantienen ciertos parámetros que los caracterizan en función a sus componentes más básicos. Aquí tenemos indicado, a mayor correlación entre el flujo y el valor final del derivado, mayor será la eficiencia y la eficacia de la cobertura en la reducción del riesgo. Bien, en definitiva, lo que nos tiene que interesar o lo que tenemos que recordar es cómo calcular el H asterisco, que es lo que tiene en cuenta la correlación y los desvíos, y que en definitiva nos permite hacer óptima la cobertura. Si vamos al archivo Excel, acá podemos ver que un coeficiente de correlación entre spot y futuro, a medida que va creciendo el riesgo, fíjense que esto es lo que queda por cubrir, va disminuyendo, es decir, mayor correlación, menor parte, esto es en términos relativos y esto es en términos absolutos, menor parte nos queda descubierta de riesgo, hasta que llegamos con un coeficiente de 1 en el cual toda la cartera queda cubierta. Y aquí vemos cómo evoluciona a medida que el coeficiente de correlación es mayor y en definitiva el riesgo es menor, cómo el ratio de cobertura va subiendo. Fíjense que para un coeficiente de 1 y una variación en el precio del spot de 15 versus una variación en el precio del futuro de 10, nos da un coeficiente o un ratio de cobertura de 1,5 y eso nos asegura una disminución. Fíjense que la volatilidad aquí está graficada, una disminución del riesgo que tiende o se acerca a cero. Bien, eso es en cuanto al ratio de cobertura. Ahora vamos a charlar un poquito de algo que vimos en su momento cuando estudiamos futuros, pero lo vamos a aplicar con un enfoque del riesgo y qué importante que es utilizar herramientas como futuros o como forward en la disminución del riesgo. Vamos a suponer que tenemos una empresa que tiene ya pactado por un contrato su precio de venta, G. Precio de venta ya negociado, vamos a suponer, en los próximos meses. Y entonces la empresa, obviamente, al momento de celebrar el contrato, tiene un valor de su insumo y al vencimiento también. Entonces, ¿qué herramienta podríamos utilizar? Bueno, obviamente tomar un futuro. ¿Para qué? Para cubrirnos de variaciones en ese precio del activo subyacente. ¿Cómo nos cubrimos? Y nos cubrimos tomando una posición sobre el contrato de futuros, que fíjense que acá sería un K, se llama K, que sería el futuro con el que abrimos la posición.
Bien, vamos a suponer que es una empresa que, como les decía, pactó su precio de venta y por otro lado necesita cubrirse del aumento de sus insumos, con lo cual, ¿qué posición sobre futuros va a tomar? Tomará una posición compradora sobre futuros. Y vamos a ver cómo el resultado en definitiva termina siendo neutralizado, o la exposición al riesgo termina siendo neutralizado y el resultado termina siendo asegurado. Vamos a ver el ejemplo y después retomamos de nuevo la filmina para sacarlo conceptualmente. Fíjense que vamos a suponer que la empresa pactó un precio de venta de 65, es decir, independientemente de cuál sea el resultado o qué termine pasando, el precio de venta ya está escrito por contrato, no lo puede modificar. Y en cambio, obviamente, su costo, su insumo, puede ir variando conforme sea la evolución o conforme se desarrollen distintos escenarios. Fíjense que puede pasar de valer 0 nuestro insumo, con lo cual ganamos 65, puede ir aumentando 30, 40, por ejemplo, aquí si nosotros no utilizáramos ninguna cobertura ganaríamos 25, que es esta columna. Esta columna nos expresa las diferencias entre el precio de venta y el costo de nuestro insumo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ese costo sube a 90? Y bueno, perderíamos 90 menos 65, perderíamos 25. Bien, sería en ese caso 65 menos 90. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos tomar una posición sobre contratos de futuro vinculado con nuestro principal insumo y, como bien decía, con una posición compradora. Vamos a suponer que esa posición compradora es en 45 para asegurarnos una diferencia o un spread de 20 pesos. Entonces, ¿qué va a determinarnos nuestros resultados en el mercado de futuros? Bueno, como sea al vencimiento el futuro, que en definitiva nosotros sabemos que si la cobertura es perfecta, al vencimiento S en T, es decir, el valor de nuestro insumo en el mercado spot, va a coincidir con el vencimiento, con el cierre de ese futuro. En este caso, nosotros vamos a tener que cerrar la posición tomando una vendedora. ¿Okay? Habríamos abierto compradora para cubrirnos de la suba de los insumos y cuando cerremos al vencimiento, la posición va a ser vendedora. Entonces, en definitiva, S en el mercado spot al vencimiento va a coincidir con el futuro vendedor al vencimiento. ¿Esto por qué se los digo? Porque antes les decía, tenemos un resultado en el mercado real, digamos, a partir de 65, que es el precio de venta, menos el costo 0, 65, 65 menos 10 de costo, 55. Pero por otro lado tenemos el resultado del mercado de futuros. ¿Cómo lo vamos a determinar? Si dijimos que 45 era la posición compradora, la posición vendedora va a estar indicada por el valor del spot al vencimiento. Entonces, en este caso va a ser esta columna. Fíjense que dice S al vencimiento, que sería nuestro costo, o que es lo mismo por el principio de convergencia que decir el futuro en 1. Entonces, por ejemplo, si al vencimiento el caso absurdo que cueste 0 nuestro insumo, en el mercado de futuros estaríamos perdiendo 45. Compramos a 45 y vendemos a 0. Acuérdense que siempre el resultado en mercado de futuros se determinaba posición vendedora menos posición compradora. Entonces 0 menos 45 menos 45. Vamos al caso, por ejemplo, de 40. Si vendemos a 40 pero compramos a 45, estaríamos perdiendo 5. Y el caso extremo de 90, si vendiéramos a 95 y compramos a 45, estaríamos ganando 45. Entonces en esta columna quedan expresados los resultados del mercado de futuros y en esta columna el resultado en el mercado real. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Y la diferencia entre los dos. Fíjense que si en el mercado, por ejemplo, en el caso de que el insumo valga 0, en el mercado real ganamos 65, pero en el mercado de futuro perdimos 45. Nuestro resultado neto es 20. Por ejemplo, si vale nuestro insumo 40 al vencimiento, en el mercado real ganamos 25, pero en el mercado de futuros perdimos 5. Entonces nuestro resultado neto es ganancia de 20. Fíjense que en esta parte que está pintada de verde, siempre el resultado en el mercado real es positivo
y el resultado del mercado de futuros es negativo. Por el contrario, si vamos a una situación de extremo donde nuestro insumo vale 90 pesos y nuestro precio de venta es 65, obviamente perdemos 25 al mercado real, pero en el mercado de futuros ganamos 45. Entonces, fíjense que de nuevo 45 menos 25 ganamos 20. En esta zona pintada de azul, siempre ganamos en el mercado de futuros y perdemos en el mercado real. En definitiva, como conclusión, fíjense que nuestro resultado está neutralizado al riesgo. Siempre nos aseguramos ganar 20, que sería esta línea verde, neutralizando las posiciones a partir de tomar una posición en el mercado de futuros. Fíjense, en azul está marcada la línea, lo que sería el resultado en el mercado real. Y en cambio en rojo sería el resultado del mercado de futuros. Como resultado es la línea verde, que es un precio, un resultado neto neutralizado al riesgo. Y eso en definitiva es lo que está expresado acá, que nos termina quedando, fíjense, como resultado, ¿cuál es nuestro resultado final? El precio que pactamos, en este caso 65, menos el precio con el que abrimos la posición del mercado de futuros, 45. Entonces sería 20. ¿De dónde sale esto? Y el resultado en el mercado real, que sería el precio que negociamos menos el costo del insumo al vencimiento, y por el otro lado el resultado del mercado de futuros, que sería S en T, es lo mismo que F1, que sería nuestra posición vendedora, menos K, que sería nuestro futuro en cero, posición compradora con el cual abrimos. En definitiva, fíjense que los S se terminan cancelando y solamente nos quedan G y K. Y en definitiva son los 20 que charlábamos recién. De esta manera, fíjense cómo mirando los futuros, que en definitiva lo que hacemos en la unidad de derivados, también lo podemos aplicar en una empresa que tiene un contrato ya fijado con un precio para neutralizar su riesgo y en definitiva asegurarse un resultado. Bien, lo mismo podemos hacer para disminuir el tipo, para disminuir la exposición al tipo de cambio. Imagínense la situación de un importador que tiene que pagar a futuro un contenedor o varios contenedores de insumos en moneda extranjera, pero tiene sus ingresos en pesos. ¿Qué podría hacer? Obviamente tomar una posición sobre contrato de futuro de divisa compradora. ¿Para qué? Para asegurarse de que la divisa o que el tipo de cambio no se dispare. ¿Qué va a terminar haciendo? Va a abrir una posición con F0 sobre el tipo de cambio y al vencimiento obviamente va a cerrar esa posición donde el spot y el futuro van a coincidir por el principio de convergencia y va a terminar comprando en el mercado spot, a ST. Fíjense que en definitiva el resultado en el mercado de futuros se determina como S en T, que sería la posición, lo mismo que el futuro en 1, posición vendedora. ¿Por qué? Porque abrió inicialmente comprando, con lo cual va a cerrar en T vendiendo. Entonces sería el futuro en T, que es lo mismo que el S en T, restándole a la posición compradora con la que abrió. Eso va a ser el resultado del mercado de futuros y después en el mercado spot va a tener que comprar la divisa. Con lo cual, esto lo veíamos bien en futuros cuando determinábamos el precio neto. ¿Bien? Y en definitiva, fíjense que la S de nuevo se cancela y en definitiva termina pagando el futuro con el que abrió la posición compradora al inicio de su cobertura. De nuevo estamos usando los futuros para cubrirse de variaciones en el precio. Otro de los ajustes que podemos hacer en la cantidad de contratos, si volvemos al inicio, ¿se acuerdan que veíamos el ratio de cobertura? Es estudiar cómo se da la relación entre el spot y el futuro. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo video.